¿Cuántos saben que Jesucristo regresa a esta tierra? ¿Será pronto o todavía faltará mucho? ¿Saben que una señal muy importante de que Jesús ya está más cerca es que el pueblo de Israel, que estuvo disperso por más de 2000 años, ya regresó a su tierra? Y esa es una de las señales que el mismo Dios dio y se encuentra alrededor de toda la Biblia. Pero de lo que voy a hablar ahora es que Jesucristo vuelve a esta tierra. No podemos dudar que eso va a ocurrir. Es un hecho como lo fue su nacimiento, como lo fue su bautismo, como lo fue su muerte en la cruz, como fue su resurrección, como fue su ascensión al cielo. Y esta es otra de las anclas, o una de las anclas principales de nuestra fe en Jesucristo. Él regresa, Él viene otra vez. ¿Lo esperas? Y lo digo en serio, ¿lo esperas? Hechos 1:19, y aquí está Sebastián, que nos va a estar ayudando con las diapositivas para que puedan seguir el hilo del mensaje. ¿Cuántos saben quién es Sebastián? Sí te conocen, es que siempre está oculto por allá arriba y es una persona muy útil para la iglesia, pero no lo hemos reconocido como en todo lo que vale. Gracias, Sebastián. Hechos 1:9. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este es un hecho histórico narrado por Lucas y habla también de un futuro que va a ocurrir. Y el Señor Jesús confirmó este mismo hecho en Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Le quise poner un título a este mensaje, está un poquito largo, pero la pregunta es: ¿cómo será el regreso de Jesús para ti? ¿Día de fiesta o día de luto? Porque en estos 2 versículos últimos que leímos, habla de una tribulación y habla de un lamento. Y mi deseo, el deseo de Jesús, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, su regreso debiera ser, como dice Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En este mismo pasaje de Mateo 24:29 al 31 habla de tribulación, habla de lamento, pero habla también de gran gozo y de alegría, porque cuando el Señor regrese, estando en Cristo, lo que va a ocurrir es que nos va a mandar llamar con sus ángeles y vamos a estar con Él. Mientras el mundo, aquellos que se han resistido a su palabra, a su voluntad, van a estar escondiéndose de su presencia porque saben que llegó el fin de esta era. ¿Será entonces día de fiesta o de lamento para ti? ¿Y lo dices convencido? Sonará la trompeta y sus ángeles juntarán a los escogidos de los 4 vientos. Hago una pausa nada más. Va a haber una tribulación, y lo dice aquí el Señor Jesús.
Generalmente cuando se habla de su regreso se habla de tribulación, pero va junto, como dicen por ahí, va junto con pegado. Va a haber tribulación, va a haber lamento, pero va a haber alegría. ¿Para quién va a ser el lamento y la tribulación? Pues para el mundo. ¿Para quién es el gozo y la alegría? Creo que los estoy viendo aquí. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuántos tienen seres amados que ya durmieron en el Señor y que durmieron en Cristo? Yo me cuento aquí, mi esposa, mi hija, se cuenta entre ellos. Y va a ser un día de gran alegría cuando nos reunamos con esos seres amados. Los vamos a ver. Y cuando estaba yo escribiendo esto, bueno, estas no son mis palabras, lo estaba copiando. Recordé que en mayo estuvimos en Jerusalén, tuvimos una reunión de la Embajada Cristiana y nos invitaron a recibir a un grupo de etíopes, eran 57 etíopes que regresaban a Israel. Ellos son hijos de Salomón y de la reina de Saba, que muchos no identifican como israelitas, son morenos. Entonces cuando se habla de etíopes en África, sí. Y hay un grupo muy grande de etíopes con tradición judía, con costumbres judías, con religión judía, que añoran volver a Israel. Y cuando eso ocurre, se reúnen con sus seres amados. Y pudimos presenciar eso y qué emoción se veía allí en el ambiente, en el aeropuerto, en que salían los amigos de Etiopía reuniéndose con sus familias. Dije, algo parecido será cuando Jesús regrese con todos los seres amados que durmieron en él. Porque continúa Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos, los que ya no viven, van a resucitar y van a venir junto con Jesús. Y continúa Pablo diciendo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí varias aclaraciones. Muchos piensan que el arrebatamiento ocurre después de los días de tribulación. Aquí, por lo que dicen estas escrituras, yo pienso que es simultáneo a su venida. Y estaremos muy probablemente en medio de la tribulación, pero eso no nos debe de preocupar, porque Dios es el que nos va a estar protegiendo. Él nos va a estar guardando. Y cuando Él regrese, va a ocurrir como cuando, de aquí tomó Pablo ese ejemplo, cuando llegaba el emperador de Roma y salían a recibirlo multitudes en señal de bienvenida. Y lo que hacían no era salir y quedarse en las afueras de la ciudad, sino que lo acompañaban a entrar en la ciudad. Entonces, lo que dice esta escritura, yo lo interpreto así, y tengo varias evidencias, es que seremos levantados para recibir al Señor en las nubes y de ahí descenderemos para habitar en esta tierra. Dios no hizo esta tierra para destruirla, esta tierra se va a transformar, pero no se va a destruir. Entonces, el Señor Jesús, cuando regrese, va a venir con sus ángeles, va a venir con todos aquellos que ya durmieron en Él y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Y esto que termina Pablo diciendo, y así estaremos siempre con el Señor, estoy pensando que Él quiso decirlo así, pero la traducción no le ayudó, que descenderemos con Él en las nubes a esta tierra. ¿Por qué? Porque para eso preparó Jerusalén, para eso está Jerusalén. Ese es el Sión al cual volverá el Señor Jesucristo. Y allí es donde Él va a estar gobernando, allí es donde vamos a estar con Él. Esa ciudad no va a necesitar de luna, de sol, porque dice la Biblia, la luz, el sol es Él. Y allí estaremos habitando con Él, con nuestros seres queridos.
Así que si hay vida, demos gracias a Dios, y si Él nos llama antes, pues seguimos viviendo porque vamos a estar con Él también. Y entonces decimos como Pablo, no sé qué pedir, si quedarme aquí o estar contigo. Y entonces eso nos debe dar una tranquilidad y una paz de que podemos estar con Él aquí o allá, en los dos lugares. El encuentro con el Señor y con nuestros seres queridos será una gran fiesta que la Biblia llama las bodas del Cordero. Ya la cantamos, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Jesús ama las bodas porque son una representación natural de lo que Él quiere que ocurra en lo espiritual, en la eternidad. Y hay en Jerusalén, en un hotel, una pintura que a mí me gusta mucho. Y cada vez que llegamos a ese hotel, no siempre, pero voy al comedor para ver si sigue la pintura ahí, y ahí sigue. Y esa es una boda judía clásica, tradicional, que me transporta a cómo serán las bodas del Cordero. Esas son unas bodas en miniatura, ¿verdad? Porque aquellas bodas no sé dónde va a estar toda esa gente, miles de millones, pero allí hay música, allí hay luces, allí está un templete donde se efectúa el matrimonio de la pareja y están todos los invitados alrededor y hay gran alegría y hay mucha música. Ahí no podemos escuchar la música, pero ahí hay música. Hermoso ese cuadro para mí. Continuamos. En Mateo 25, Jesús habla de su regreso con una parábola de las 10 vírgenes. En Mateo 25:1, el reino de los cielos dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Desafortunadamente, 5 de esas vírgenes no tenían aceite en sus lámparas y como no tenían luz, pues no podían ver y no las podían dejar entrar a la procesión, a la caravana que iba a la boda. Ahora les cuento de eso. Y entonces el reino de Dios es parecido a una boda conforme a la tradición judía. Y para entender este pasaje necesitamos conocer cómo es una boda judía. Escribí aquí una breve reseña y después los voy a transportar con ella a varias escrituras que hablan de cómo las bodas judías son parecidas al encuentro con Jesús. Y lo van a ver en un momento. El joven tenía que dar una dote matrimonial y después entraba en negociaciones por la novia. El padre del joven llamaba a un hombre como agente negociador y a él se le conoce como el amigo del novio. En algunas bodas todavía en Estados Unidos se acostumbra a eso, que el novio lleve a su amigo como su representante, como su negociador, su socio. Y el novio le promete a la novia que le preparará un lugar, una habitación independiente en la casa de su padre o en una casa aparte. Se despiden y el novio regresa al hogar de su padre. ¿Se acabó la boda? No, apenas se inicia el compromiso. Mientras ella espera, debe permanecer virgen hasta que el tiempo señalado se cumpla para la boda. El tiempo de espera puede tardar hasta 1 año. José y María estaban en ese punto, estaban desposados. José ya había pedido a María, esto no lo encuentran en la Biblia, es pura deducción. Y entonces José se fue a arreglar un lugar para María, pero llegó el ángel, llegó el Espíritu Santo y cambió la historia, pero la cambió para bien. Llegó el día y el novio entonces va por la novia para llevarla a su hogar, donde serán las festividades matrimoniales. El novio sale con la novia y lo sigue una gran procesión hasta su casa. Las calles estaban oscuras y era necesario llevar lámparas. A los convidados se les permitía unirse a la comitiva por el camino para ir a celebrar las fiestas de bodas. Sin lámparas no podían unirse a la procesión y no se les permitía entrar a la casa del novio. Las lámparas, que son unos envases de barro llenas de aceite y con una mecha, y entonces se prendían y ahí iban con su lámpara
siguiendo al novio. Y ahí otra vez la boda judía. ¿Ven ustedes, se ven como luces alrededor? Son esas lámparas seguramente que llevaban los acompañantes de la boda. Los invitados también debían llevar un vestido de fiesta, de otra manera no podían entrar. Cantamos que hay que vestir lino blanco, fino, resplandeciente, para recibir al rey. Ese es el tipo de ropaje que vamos a tener tú y yo cuando Jesucristo regrese y tengamos esa gran fiesta. El Evangelio de Juan, sorprendentemente, contiene la secuencia de una boda judía tradicional en la que Jesús es el novio y la iglesia es la prometida o la novia o la futura esposa. Es una secuencia. Se conocieron, se comprometieron y finalmente se casan. Y en la Biblia encontramos novia, prometida y esposa. Es la misma persona, es el mismo compromiso, pero en diferentes tiempos. Entonces, Jesús pidió a María, era primero la novia. Jesús pidió. No, era Jesús el que fue a negociar con la familia de María la boda. José Jesús. Jesús ya era mayor, José, perdóname, sí es cierto. Estoy pensando en el hijo, no en el padre. José ya estaba comprometido con María, entonces se fue un tiempo y después iba a regresar. Bueno, pero entonces Jesús nace en ese ínter y José se vio en la disyuntiva, ¿y ahora qué hago? Me falló la novia, me falló la prometida. Pero viene el ángel y le dice, no tengas temor, esto viene de Dios, así que acéptala y tómala. Y ahí continuó la historia que ya conocemos. Entonces, en Juan 2:1 habla de las bodas de Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados Jesús y sus discípulos, y en esa fiesta ocurre el primer gran milagro de Jesús, principio de señales, dice el Evangelio, lo que indica que Jesús le gustan las bodas, le gusta la fiesta, y vamos a tener bodas y vamos a tener fiesta. Juan el Bautista es el amigo del novio que viene a anunciar el compromiso. En Juan 3:28 dice que vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan, el amigo del novio, estaba ahí apareciendo en escena. Y entonces viene el novio a la casa de la novia y pide su mano, y de ahí iba a regresar a la casa paterna. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí fue una especie de compromiso que hace Jesús con su iglesia, de entonces y de ahora, el compromiso que hace Jesús contigo y conmigo. Claro, ya pasó, pero ese es un presente continuo, lo podemos ver así. Jesús tuvo que dejar a su amada, pero iba a regresar por ella. En Juan 13:36 lo vemos. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Estaba hablando de su muerte, pero también estaba hablando de ese compromiso y que Jesús iba a regresar y que íbamos a tener ese encuentro con él. Una vez hechos los acuerdos con los padres de la prometida, el novio regresaba a la casa del padre para preparar la casa donde iba a vivir con su novia. Y en Juan 14:1 y 2 encontramos esa alegoría, esa imagen
No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde está Jesús ahora? Está preparando tu departamento de lujo, donde vamos a estar, donde Él va a estar junto con nosotros. Y quiero resaltar lo que dice 14:1. No se turbe tu corazón, no se agite tu corazón, no estés temeroso. ¿Crees en Dios? ¿Cuál es la condición para estar tranquilo, en paz? Creer en Dios. Y no hay más. No soy lo suficientemente bueno, no me he portado bien, pero llega el momento en que el mensaje tiene que ver con el Evangelio. Y el Evangelio no es más que creer en Jesús. Si crees, entonces todo es posible. Si crees, tienes el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Y esa es la decisión más importante que puede haber en la vida de cada ser humano, de cada cristiano. Es que me porto bien, es que no ofendo, es que no he robado, es que quién sabe qué. No, la condición es creer en Jesús. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Jesús? El carro está diciendo que él cree en Jesús. El novio vendrá inesperadamente para llevar a su novia a la boda. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo. La versión Reina Valera dice un poquito diferente, pero creo que esto refleja mejor. Os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús está preparando el lugar, va a regresar, como ya leímos en Tesalonicenses, y vamos a tener un encuentro con Él. Mientras el novio regresa, deja a su mejor amigo para organizar los detalles de la gran boda. Juan el Bautista ya había muerto, ya no podía ser el mejor amigo. ¿A quién deja Jesús en su lugar? Al Espíritu Santo. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cuando venimos a Cristo, algo que ocurre es que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Eso lo dice la Biblia y así ocurre. Y cuando encuentras esa paz sobrenatural, es porque el Espíritu Santo está actuando en ti y te está recordando que somos hijos de Dios, te está recordando que eres prometida de Dios, prometido, y que seremos esposo, esposa de Dios. Amén. El mismo Señor Jesús entregó su regalo de bodas que nadie más nos podía dar. Esto fue antes de la boda. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La gente te puede desear paz. Entre los judíos se dicen shalom, shalom, y es un buen deseo y se recibe bien. Pero el único que te puede dar paz, que no desaparece, es Jesucristo. En el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. No se turbe vuestro corazón, no se agite, no tenga miedo, tranquilos. Estamos en manos de Dios. El Espíritu Santo, su buen amigo, su mejor amigo, está con nosotros. Él nos va a guiar, Él nos va a guardar de peligros inclusive. Ocurren tragedias, sí. Ocurren problemas, asaltos, asesinatos, etcétera, pero a ti y a mí no nos tocará, porque Dios está guardándonos a cada uno de nosotros.
El Espíritu Santo sella el compromiso y lo garantiza con las arras para la boda. Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué condiciones vemos aquí? Oímos la palabra de verdad. ¿Cómo venimos a Cristo? Escuchando un mensaje, escuchando el evangelio. ¿Cuál es la segunda parte? Habiendo creído en él, en Jesús y en ese mensaje. Y cuando hacemos eso, cuando recibimos a Cristo, cuando Él nos perdona, cuando nos da vida eterna, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nos pone un sello. Ese sello dice propiedad de Jesús. Nadie lo puede tomar. Y ya tenemos ahí entonces el compromiso de Dios con nosotros. Y el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué son las arras? Es un enganche. Cuando quieres comprar un auto, una casa, te piden un enganche. Si nos fuéramos al lenguaje de la Biblia, diría, ¿cuáles son tus arras? 5,000, 10,000, 20,000, etcétera. Las arras que dejó Jesús es su Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Tienes las arras? Algunos dudan, ¿tienes las arras? Y esa es nuestra garantía de la redención, de la posesión adquirida por Jesús. Eres posesión de Jesús. Una posesión que tú dices, no valgo nada, pero para Jesús vales mucho, porque vales su sangre. Nada más. La salvación es gratis, pero es muy costosa. Cuando te invitan a recibir a Cristo, es sencillo, pero es muy costoso también. Y con la costumbre tendemos tal vez a disminuir aquel evento, a no darle importancia, pero lo que debes de recordar continuamente, y yo lo hago, es, a ver, ¿cómo fue mi salvación, Señor? Y me remonto allá a octubre del 81, en la iglesia del Dorado, allá en el norte de la ciudad, el mensaje del pastor, la invitación a pasar al frente, el mensaje que habló sobre Lot. Eres como Lot, estás entre el mundo y Dios, ya decídete y sal del mundo. Y ese día hizo el llamado al frente y yo me levanté. Había un resorte en mi asiento y no me dejaba estar en paz. Levántate. Y me levanté, me levantó el Señor. Y desde entonces el Espíritu Santo habita en mí, no por mis méritos, sino por Jesús. Y eso me garantiza que soy hijo de Dios, que soy parte de esa gran ceremonia de bodas, que allí estaré como hijo, como esposo, y será una gran celebración. Entonces, solo para remachar, ¿cómo aceptas y sellas el compromiso como novia de Jesús? De acuerdo a Efesios 1:13. ¿Qué dice Efesios 1:13? Si quieres un evangelio condensado, ahí está. Mientras el novio regresa, la novia es fiel a su prometido. Y seguimos con Juan. Todo ese capítulo de Juan 14 está muy relacionado con esto que estoy tratando de transmitir. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El verso 23, respondió Jesús y le dijo,
Cuando le preguntó Judas, ¿y cómo te vas a manifestar? Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso ya ocurrió, aunque la boda todavía no se celebra, pero Dios ya está con nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. Y el Padre y el Hijo, dice aquí, moran con nosotros si es que somos fieles, obedientes. No es que tanto haces, que sí hay que hacerlo, pero la obediencia es la que te guía cerca de Jesús. La fiesta de bodas se espera con amor sincero y comprometido. Se espera con emoción y con impaciencia. ¿Cuántos aquí están casados felizmente? Bueno, primero, ¿están casados? ¿Y cuántos felizmente? Los que no la levantan se están confesando aquí. ¿Cómo esperaste tu boda? ¿La recuerdas? Así como tu nacimiento en Cristo. Yo recuerdo detalles y lo recuerdo con emoción todavía. ¿Qué hice ese día? ¿Qué hice los días anteriores? ¿Cómo fue la boda? ¿Quiénes estuvieron? Etcétera, hasta un pequeño chiste que nos hizo mi papá, que le di a guardar las llaves de las maletas para que no se perdieran, y nos fuimos al aeropuerto, y cuando llegamos al aeropuerto, las llaves, papá, no las encontré. Bueno, pues allá en Acapulco nos abrieron las maletas. Detalles que todavía uno recuerda, porque es un evento especial. Las bodas, tu primer nacimiento, nacimiento de tus hijos, el nacimiento de tus nietos, son cosas inolvidables, pero la más inolvidable ya ocurrió y todavía no ocurre. Jesucristo vuelve y vamos a estar con Él. Y quiero decirles aquí, sobre todo a los jóvenes, que la ceremonia de boda no es un fin. Muchos centran todo su esfuerzo, sus objetivos en tener una boda bonita, pero como pareja no se han preparado para vivir juntos toda la vida. Nosotros, esa ceremonia de bodas con el Señor va a ser el principio de la eternidad. No te la vas a acabar, no me la voy a acabar, porque es eterno. Hay un problema en que muchos miembros de la iglesia, de la novia, de la prometida, permiten que el engañador influya en sus vidas. Se involucran en el reino del príncipe de las tinieblas. Esta es una parte negativa que solo quiero tocar de refilón. El príncipe de este mundo pretende engañar a la prometida del rey. Juan 14:30. ¿En la que sigue, Sebastián? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Ese príncipe ya fue vencido, pero todavía sigue tratando de desviarte del camino de llegar a esa boda, a las bodas del Cordero. Entonces estaba Jesús con sus discípulos, ya se estaba despidiendo y dice, vámonos porque ahí viene el príncipe de este mundo. Lo que estaba diciendo Jesús es, ya llegó el aguafiestas, el que echa a perder las cosas. No permitamos que Él nos eche a perder nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras actividades. Hay muchas tentaciones y si no estamos conscientes de nuestra relación con Dios, con Jesús, nuestro compromiso con Él, podemos desviarnos de manera muy, muy fácil. La buena noticia es que ese príncipe, el diablo que gobernaba, lo hizo hasta antes de llegar el rey. El príncipe ya no tiene lugar
en la vida de la novia ni en el reino. Jesús, el novio, vino a destruir la obra del fornicador, del adúltero, del ladrón, del asesino. Todo eso quedó destruido. Sigue ocurriendo. ¿Por qué ocurre? Porque ese príncipe del mundo actúa en la gente que no está en Cristo. Mientras estemos en Cristo, estamos seguros. La fidelidad real, pienso yo, lo he vivido, se prueba en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Nuestro servicio es entonces visto entre la gente con la que convivimos. ¿Puede existir ahí temor al diablo? ¿Va a querer el diablo desviarte, hacerte tropezar? Sí, sí lo va a intentar. Pero si estás caminando en Cristo, eso no va a ocurrir. Porque o estás en tu casa, con tu familia, o estás en la iglesia, o estás sirviendo, o estás fuera de la iglesia y no estás con tu familia, pero el Espíritu Santo está contigo. Y si tratamos de hacer algo erróneo, el Espíritu Santo entonces te llama la atención. ¿Qué estás haciendo? Y tenemos que estar alertas, ¿verdad? Para escuchar. En tanto que regresa el novio a la gran boda, tú, la novia, la prometida, se prepara. Eres fiel, das buen testimonio, eres puro en tu interior y se ve tu vida externa también en pureza. Apocalipsis 19:7. Ahí está. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Ya ocurrió eso? Todavía no ocurre, pero nos estamos preparando. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Tienes que estar preparado, tienes que estar preparada. Estamos en una espera impaciente, dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 12, esperamos impacientemente, esperamos con ansiedad, ahí sí hay ansiedad. ¿Queremos que Jesús regrese? ¿O no queremos que nos pesque donde estamos? ¿Qué hacemos entonces mientras Él regresa? Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Yo sé que King James, que Reina Valera dice algo diferente. ¿Cómo lo dice en Apocalipsis 22:14? Bienaventurados los que ¿qué? Los que lavan sus ropas. Y esa es una ilustración correcta, pero me parece que es más claro los que guardan sus mandamientos. ¿Cómo lavas tus ropas? Guardando sus mandamientos. Y entonces cuando guardamos sus mandamientos tenemos derecho al árbol de la vida y podemos entrar por las puertas de la ciudad. Aquí ya está hablando de la Nueva Jerusalén y volvemos a Génesis cuando estaba ese árbol de la vida en el centro del jardín. ¿Qué pasó? Es Reina Valera Gómez, es una que tengo en mi computador, pero el sentido es el mismo. Entonces ese árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén va a estar otra vez en el centro de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, y ahí vamos a poder tener acceso sin restricción. No va a haber ningún temor, ya no va a estar ahí el engañador que engañó a Eva y a Adán y que lo condujo a la desobediencia. Y voy terminando. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven.
y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí hay un llamado hacia nuestro Señor para que se apresure a venir. Y decimos como iglesia, la esposa es la iglesia, la esposa eres tú. Y si quieres unirte a estos versículos, me puedes acompañar y decir, y el espíritu y la esposa decimos, eso. El que oye, diga, el que tiene sed, el que desea, que tome agua gratuitamente, que tome gratuitamente del agua de la vida. Todo eso lo tenemos a nuestra disposición. Y cuando te sientas desfallecer, sientas que las cosas se están poniendo difíciles, le dices al Espíritu, oye, le decimos al Señor que venga, y el Espíritu va a decir, sí, digámoselo. Ven, ven, Señor. Y hay una invitación aquí para quien no ha venido a Cristo todavía. Asegúrate de estar en Cristo, porque entonces vas a vivir esas bodas del Cordero. Y lo único que dice aquí en este versículo, el que oye, ¿estamos oyendo aquí todos? Y alguno no está en Cristo, diga, ven, ven. Y si tienes sed, sed de vida, sed de paz, sed de vida eterna, seguridad, lo único que tenemos que decir es, ven, ven, Señor. Y el que lo desea entonces tendrá gratuitamente del agua de la vida. Y termino, y la respuesta del Señor está en Apocalipsis 22, 20. El 20, Sebastián. Ciertamente vengo en breve. Amén, así sea. Y nuestra oración es, ven, Señor Jesús. ¿Y tu oración es? Creo que muchos no quieren aquí que venga Jesús. ¿Y su oración es? Aquí la timidez queda fuera, ¿eh? La inseguridad queda fuera, porque si tú no quieres que venga Jesús, entonces es que tu vida no está lista, no está preparada. Y no quiero exhortar ni mucho menos, pero te quiero asegurar que Cristo te ama. Y si te ama, tu ser amado, si eres joven, tienes novio, tienes novia, si estás comprometido y tienes un prometido, una prometida, si tienes esposo o tienes una esposa, debe haber una correspondencia, porque si no es un amor platónico. Yo estoy enamorado, pero creo que ni me conoce. ¿Te conoce Jesús? ¿Te conoce Dios? Aquí sí te quiero incomodar, porque si no estás seguro de eso, entonces estás en una posición muy difícil, porque yo estoy convencido que su venida ya está muy cercana. Y comenté que Israel está regresando a su tierra y las cosas se ponen cada vez más difíciles para los judíos fuera de Israel. Y dice Pablo que cuando la plenitud de los gentiles se haya completado y todo Israel regrese a su tierra, entonces Israel será salvo y Jesucristo volverá. No falta mucho para eso. Hace 71 años Israel se estableció en su tierra y es un estado reconocido, con muchos problemas, pero es un estado reconocido. ¿Qué edad les gusta que tenga ahora un adulto? Pues ya estamos llegando más de los 90, llegaremos a los 100, Huguito. Con salud, con salud. Los que ya pasamos de los 60, 70,
estamos en la edad de Israel. Y dijo Jesús, cuando la higuera esté tierna y esté empezando a dar sus hojas, entonces el tiempo está cerca. Creo que por esa sola señal, que hay muchas más, y ya sería tema de otro mensaje, Jesucristo está cerca, Jesucristo vuelve. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y les animo que si alguien no está seguro de su relación con el novio, se acerque a alguno de los ancianos, se acerque a la pastora, a Marisol, se acerque a alguno de los diáconos aquí en la iglesia. Y allá Mario les puede decir con quién puede ser, para que se acerquen y oremos por usted, para que tenga la seguridad de que es prometido o prometida del Señor. Y que lo único que falta es que Él regrese y que asistamos a esa gran boda. Los que ya están seguros vayan haciendo sus ahorros para su vestido, para su smoking blanco, y que estemos bien listos para cuando Él regrese. Oremos entonces. Padre, te damos gracias porque en ti encontramos la seguridad, en ti tenemos paz, en ti fuimos perdonados, en ti somos transformados, en ti tenemos vida eterna, y lo único que falta es esa ceremonia de matrimonio, la cual esperamos con ansiedad, la cual pedimos que se cumpla en el tiempo que tú tengas destinado, pero importantemente que estemos preparados para encontrarnos contigo. Y si hay alguien aquí, Señor, que aún no tiene esa seguridad, te pido, Espíritu Santo, que tú lo guíes, que tú le hables, que lo incomodes ahí en su lugar y que lo empujes a venir a un encuentro con Jesucristo. Padre, te pido que tu voluntad sea hecha, y tu voluntad es que todos sean salvos. En el nombre de Jesús. Amén.